Buenas noches. Se va a ver lo que es el solucionario del examen de admisión 2024-2, correspondiente al área E, sobre el curso de química. Mi nombre es Andrés Sánchez, de la Academia CENTIC. Entonces, veamos la primera pregunta. Problema 93. Nos dice, el nitrato de potasio es un compuesto químico que a temperatura ambiente está presente en estado sólido. Al respecto, señale la alternativa que contiene el correcto valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primero, dicen, el compuesto mencionado es una sal oxisal. ¿Qué es una sal oxisal? Tenemos que la sal oxisal son aquellas sales que están compuestas por un metal, un no metal y el oxígeno, que se llama oxisal porque contiene justamente este oxígeno. Entonces vemos la fórmula que nos dan. Tenemos KNO3 y efectivamente tenemos un metal, un no metal y el oxígeno. Entonces la primera proposición verdadera. La segunda dice, su estructura presenta enlace iónico. Veamos. El nitrato de potasio, cuya fórmula es esta, tenemos que el potasio, al ser un metal del grupo 1A, tiene lo que es estado de oxidación +1. Luego también tenemos, este nitrato proviene de un ácido nítrico que ha perdido su hidrógeno, ¿sí? Este de aquí es un anión poliatómico porque tiene varios átomos. También, ¿qué más tenemos? Que las sumatorias de esta oxidación siempre va a ser 0 para todo este compuesto. Entonces, si este es +1, este nitrato es -1. Entonces, por tanto, estamos que con un metal con carga, un anión con carga -1. Entonces, estos aniones justamente forman lo que es enlace iónico. Entonces, por tanto, la segunda propuesta es verdadera. Tercero, dice, puede formar una mezcla homogénea en agua. Veamos. Los compuestos iónicos, dentro de sus propiedades, tenemos que, como son sales, son bastante solubles en agua. Entonces, como son solubles, de hecho que va a formar una mezcla homogénea. ¿Por qué? Esto al separarse en agua, este nitrato de potasio, vamos a tener que se va a separar en iones potasio y en iones nitrato. Entonces, los iones potasio y los iones nitrato van a estar aquí en solución acuosa y van a estar rodeados por las moléculas de agua, ¿no? Entonces, van a formar una mezcla homogénea, es decir, de una sola fase. Es decir, estos iones no se van a poder visualizar a simple vista. Entonces, también es verdadera. Por tanto, todas son verdaderas y la clave sería la C. Listo. Entonces, el siguiente problema sería el problema 94. Nos dice, un estudiante diseña un dispositivo galvánico, consigue los metales de hierro y aluminio y considera los potenciales mostrados a continuación. Entonces nos dan los potenciales estándar de reducción para el hierro 2 y el aluminio 3, que nos piden la notación de la celda obtenida y el potencial logrado respectivamente son. Entonces para ello, para que esto de aquí sea una celda galvánica o es decir una pila, tenemos que el potencial siempre debe ser positivo para que sea una reacción espontánea. ¿Qué más? Tenemos que ver qué potenciales que tenemos que cambiar, es decir, el orden de la reacción. Entonces vemos que cuál es la regla práctica, que se cambia el menor potencial, es decir, cambiamos este de aquí. Este de aquí es un valor menor, entonces por tanto nos quedaría de esta manera. Invirtiendo la ecuación, nos queda así. Listo, entonces el potencial de reducción también va a cambiar de signo y sería potencial de oxidación, cambiaría de nombre. Entonces sería más 1,66 voltios. Y luego, ¿qué más hacemos? Hay que sumar estas semireacciones.
Entonces, la primera tiene un potencial de reducción de menos 0,44 voltios. Entonces, el potencial de la celda viene dado por la suma, que sería más 1,22 voltios. Entonces, vemos a las alternativas. La clave sería la B, porque tenemos que el aluminio de 0 pasa a más 3, solución acuosa, 1 molar, y el hierro pasa de más 2 a 0. En este caso, el hierro 2 está en solución acuosa, 1 molar, porque los iones se encuentran en solución acuosa, mientras que los metales con estado de oxidación 0 están como sólidos, ¿no? Entonces, el potencial ahí está, formado es 1,22 voltios. Listo. Pregunta 95, dice, la lluvia ácida se forma como consecuencia de emisiones gaseosas a base de nitrógeno y azufre, los cuales forman los ácidos oxácidos en determinadas condiciones. Indique la alternativa que contenga estos ácidos, considerando que los no metales están presentes con su mayor estado de oxidación. Entonces, tenemos que los ácidos oxácidos se componen por hidrógeno, un no metal, y el oxígeno. Esa es la estructura básica de un ácido oxácido, ¿no? Oxácido porque tiene oxígeno. Listo. Entonces nos piden ácidos que a base de nitrógeno y a base de azufre. Entonces nos piden, ¿qué más? Que formular lo que son los ácidos a base de nitrógeno, azufre, pero con el mayor estado de oxidación. Listo. Entonces tenemos que el nitrógeno pertenece al grupo 5A. Entonces su estado de oxidación máximo va a ser más 5, ¿no? Y los demás va a ser más 3, más 1. Mientras que el azufre es del grupo 6A, entonces su estado de oxidación máximo va a ser más 6 y los demás van a ser más 4 y más 2. Entonces nos piden formular estos ácidos con los mayores estados de oxidación, es decir, con más 5 para el nitrógeno y más 6 para el azufre. Entonces, para formular estos ácidos, el nombre sería, como tenemos 3 estados de oxidación, entonces tenemos una tablita, ¿no? Tenemos para, si el estado de oxidación es más 1, más 3, más 5, el mayor de todos termina con ICO. El menor de todos comienza con hipo el nombre y termina en oso. Y el que le sigue termina en oso. Entonces, para este caso, para el nitrógeno, como estamos usando el mayor de todos, tiene que terminar con ICO. Entonces, el nombre a formular sería un ácido. Siempre comenzamos con la palabra ácido, sería ácido nítrico. Listo. Porque solamente nos piden el nombre, no nos piden lo que es la fórmula química, ¿no? Listo. Para el azufre sería, de igual manera, tenemos 3 estados de oxidación. Para el mayor, termina en ICO. Entonces, en el caso del azufre sería un ácido sulfúrico. Nada más. Entonces, viendo las alternativas, la clave es la E. Ácido nítrico, ácido sulfúrico. Listo. Entonces, veamos la última pregunta. La 96. Dice, la reacción química entre los elementos hidrógeno y oxígeno es como se muestra en la siguiente ecuación química. Entonces nos dan la reacción hidrógeno más oxígeno, nos resulta el agua y nos dan más 571,7 kilojoule. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta reacción libera lo que es el calor, ¿no? Acá nos dan que el calor está liberado, ¿sí? Entonces, veamos, esta reacción, como vemos, tenemos aquí dos homoreactantes, nos dan un único producto. Ese tipo de reacciones son del tipo de, se llaman adición o también llamada síntesis. Listo. Entonces aquí, ese tipo de reacciones de adición o síntesis, ¿cómo se denotan? A más B nos da C, ¿no? Entonces, es decir,
dos o más reactantes nos dan un único producto y justamente se ve aquí que se cumple. Ahora, el calor que nos ponen acá más este calor, hay que ver que el calor nos pueden poner de diversas maneras, ¿no? Una de ellas es que el calor lo ponen acá, lo ponen aquí. Si el calor lo ponen aquí, esto nos da a conocer que esta reacción es del tipo exotérmica, que libera calor. Si nos hubiesen puesto que el calor sumado aquí, sería el tipo endotérmica. Pero hay otra cuestión, ¿no? Si nos hubiesen puesto así, este simbolito, delta H, que significa entalpía o calor de reacción, y nos daban así, con el signo menos 571,7 kilojoule, aquí hay una convención de signos. Si nos ponen negativo, así con esto, aparte de la ecuación, quiere decir que la reacción es exotérmica. Caso contrario, si era con signo positivo, aquí hubiese sido endotérmica. Pero este no es el caso, ¿no? Acá nos dan que el calor forma parte de los productos en este caso. Entonces la reacción es más un calor, así. Entonces en este caso ya también es exotérmica. Entonces viendo las alternativas, la clave sería la A. Listo, jóvenes. Entonces ese sería todo el solucionario. Lo que es la parte de química, el área E, en el examen de emisión San Marcos 2024-2. Un gusto haberles hecho el solucionario y no se olviden de visitar las redes sociales de la Academia Centic. Tenemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.